Hola, ¿cómo están mis queridos? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Dios me los bendiga en esta hermosa tarde de este día miércoles. Agradecemos a Dios por cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios porque Él es bueno, porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así que si puede conectarse en esta tarde, estamos en vivo a través de la plataforma de Facebook, posteriormente a través de YouTube. Así que lo único que le estamos pidiendo y recordando en cada transmisión, que comparta, ¿cierto? Comparta estas enseñanzas. Envíele este enlace a algún amigo, algún compañero de trabajo, algún familiar, algún hermano, un vecino, no sé. Comparte una palabra de Dios, sea parte de la predicación del Evangelio. Sabemos que no todas las personas pueden estar tal vez frente a una cámara, ¿cierto? Pero podemos hacer un trabajo en equipo, ¿cierto? Pablo dice, nosotros sembramos, regamos, ¿cierto? Pero el crecimiento obviamente lo da Dios. Así que no se apresure, no ande deprisa, porque el que hace la obra es Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice su palabra que Él es el que redarguye de pecado y de juicio. Él es el que se encarga de convencer. Él es el que se encarga, ¿cierto?, de que las personas puedan proceder al arrepentimiento. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos a compartir, vamos a seguir, ¿cierto?, en la enseñanza, ¿cierto?, que llevamos en 3 oportunidades. Vamos a hablar, ¿cierto?, en el módulo 3 acerca de la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 32. Le he titulado a esta enseñanza, No temáis, manada pequeña. Mire qué maravilloso saber, hermano, el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. No temáis, manada pequeña. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 32, en el poderoso nombre de Jesús, dice, no temáis, manada pequeña, dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Voy a repetir el versículo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vamos a corroborar, ¿cierto? No temáis. Que estemos saliendo correctamente con el tema del audio. Esperamos con la ayuda del Señor también que el internet se pueda ajustar, ¿cierto?, a lo que estamos haciendo. A veces tenemos problemas técnicos, ¿cierto? No vamos a decir que son situaciones espirituales, no, sencillamente se presentan algunas dificultades, ¿cierto? Pero oramos al Señor para que el Dios Todopoderoso, ¿cierto?, pueda tomar dominio, pueda tomar control de este lugar y así de cada hogar, de cada familia que en esta tarde va a ser bendecida o ya ha sido bendecida por esta palabra. Creemos que esta palabra es viva, es eficaz y es como una espada de 2 filos. Así que oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, en esta tarde te bendecimos con todo nuestro corazón. Padre, te adoramos, Padre, te exaltamos. En esta hora recibe la gloria, recibe la honra, recibe todo el reconocimiento, todo lo que tiene que ver con honra, sea para ti. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora que el Espíritu Santo, Dios mío, el cual dices en tu palabra que nos guiará a toda verdad y a toda justicia, en esta hora, Dios mío, puede intervenir, Dios, lo que estamos haciendo. En este momento, Padre, en el nombre de Jesús, le cedemos, Dios mío, este lugar al Espíritu Santo. Toma mi voz, toma mi boca, usa mis labios, Señor, ministra como tú quieras, en el nombre poderoso de Jesús, que tu voluntad se establezca en nuestra vida y que esta palabra, sin lugar a dudas, Señor, cobre vida en los corazones. Dios, el que ha estado estancado en esta tarde,
hasta hoy, Dios mío, está estancado, que en esta hora, Dios mío, ese gozo, esa presencia gloriosa de tu Espíritu pueda ser renovada en cada uno de nosotros. Tu palabra dice, Señor, que el que tiene sed, venga a mí y beba, y que de su interior correrán ríos de agua viva. En muchos, Señor, sabemos que el río se secó, en algún momento hubo fuego y hoy por hoy solamente hay ceniza. Yo oro por todas esas personas que de una u otra manera perdieron, Señor, esa relación contigo. Ya no tienen, Señor, el mismo deseo de servirte, ya no hacen las cosas con gozo. Padre, que en esta hora, Dios, todo lo que se haya extraviado en nuestro caminar, Señor, todo lo que se haya enfriado, Dios mío, en nuestra vida espiritual pueda ser nuevamente avivado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor para siempre. Te adoramos, Jesús, te bendecimos. Estoy trabajando para los que no saben, bajo una serie, ¿cierto?, que la he titulado Preparando el campo para la siembra. Y hace unas semanas atrás veíamos un poco a la luz de la palabra del Señor que es importante que nuestro corazón pueda estar apto para poder recepcionar la palabra del Señor y así podamos llevar fruto y mucho fruto y lo podamos llevar en abundancia. En esta oportunidad quiero hablar, ¿cierto?, acerca del reino de Dios. El reino de Dios, ¿cierto? La palabra reino de Dios es una palabra que está hoy por hoy golpeando mucho, ¿cierto? Y está muy presente en las redes sociales a través de los predicadores. Entiendo también, hermano, que esa palabra se ha distorsionado un poco, se ha tergiversado, se ha sacado de contexto. Alguien dijo por ahí, no hagas un pretexto para sacar de contexto. Se ha manoseado mucho, ¿cierto?, esa palabra, el reino de Dios. Hoy todo es el reino de Dios, pero vamos a ir viendo por las Escrituras. Quiero tomarme solamente un tiempo breve, mucho el material que tengo. Voy a tratar de ir resumiendo, ¿cierto?, lo que en esta hora quiero compartir, ¿cierto?, acerca del reino de Dios. Leíamos, ¿cierto?, Lucas capítulo 12, versículo 32, dice, no temáis, manada pequeña. Esto lo dijo Jesús, porque a vuestro Padre le ha placido, gloria al Señor. Oiga, hermano, cuando Dios determina algo sobre tu vida, no hay demonio, no hay infierno, no hay principado, no hay potestades, no hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, no hay huésped de maldad, no hay nada que lo pueda parar. Primero Dios establece esto en el ámbito espiritual. Yo estoy convencido de que lo que Dios te permite vivir en este tiempo y lo que Dios me ha permitido vivir a mí, eso no es de hoy, eso no fue improvisado, eso fue preparado. Dios preparó cosas para tu vida y para mi vida, pero para que tú y yo la podamos alcanzar y podamos accesar a ella también va a haber un conflicto, va a haber una batalla, va a haber un pleito. Entonces dice, no temáis, manada pequeña. Dice, porque a vuestro Padre, aleluya, le ha placido daros el reino. Vamos a ver qué es el reino de Dios. Vamos a ver qué es el reino de Dios y qué no es el reino de Dios. Porque algunos han, como decía hace un momento atrás, han tergiversado, han manoseado mucho esta palabra. Igual que el tema profético, los profetas y todo eso, hermano, está muy manoseado. Entonces, lo hemos tomado con liviandad, livianamente. Mire lo que dice. ¿Qué es el reino de Dios y qué no es el reino de Dios? El reino de Dios es, cierto, en términos generales, quiero compartir una información. El reino de Dios en términos generales, ¿cierto? Vamos a hablar. El reino de Dios en términos generales se refiere al reinado de Dios sobre el universo, tanto en el ámbito espiritual como en el físico.
en el ámbito espiritual como también en el físico. Cuando nosotros hablamos y miramos las promesas de Dios, muchos de nosotros miramos todo esto como algo a futuro, algo cierto relacionado con la eternidad. Hay cosas que sí están relacionadas con la eternidad, pero hay cosas y manifestaciones de parte de Dios que se tienen que cumplir aquí en la tierra, en el ahora. Bendito sea el Señor. Decía, el reino de Dios, ¿cierto? Se refiere al reinado de Dios sobre el universo, tanto en el ámbito espiritual como en el físico. Todo esto tiene respaldo bíblico. También, ¿cierto? El reino de Dios se traduce en autoridad y dominio. El reino de Dios representa, escúchame bien, representa la autoridad y el dominio de Dios sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Dios tiene ese dominio, tanto en el cielo como también en la tierra. Dios tiene el control absoluto de todo. Por eso que la oración del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, vénganos hoy tu reino. Y dice, haz tu voluntad, así como es en el cielo, sea aquí en la tierra. Esa misma voluntad, ese mismo diseño, ese mismo orden, esos mismos parámetros. Vénganos aquí tu reino. Entonces el reino de Dios gobierna tanto en el ámbito espiritual como en lo físico. Pero el punto es que muchos de nosotros aún no hemos conocido la realidad de Dios. Vivimos enfrascados, vivimos, hermano, encerrados en nuestra propia realidad. Y nuestra propia realidad está siempre limitada, siempre está restringida. Pero hay una cosa que cada uno de nosotros necesitamos hacer, no ayer, no mañana, es hoy, de poder entrar a esa realidad de Dios. Bendito sea el Señor. Esto, hermano, cuando lo escudriñé, esto me sacudió. El reino de Dios representa la autoridad y el dominio de Dios sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Se entiende que como el gobierno de Dios que se manifiesta a través de su palabra, su justicia y su amor, también tenemos que entender que el reino de Dios no es solamente un lugar físico. El reino de Dios no es simplemente un lugar físico, ¿cierto? Por eso que le decía, vemos todo como a futuro. No es un lugar físico, no es solamente que un día llegaremos, ¿cierto?, al cielo. Eso es grande, eso es glorioso. Pero el reino de Dios quiere alcanzarnos aquí en la tierra, sino que es una realidad espiritual. Mire, hermano, es una realidad espiritual, un estado de cosas que se manifiestan en la vida de los creyentes. Por eso que Jesús oró, ¿cierto?, específicamente cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Jesús le dio la pauta y le dijo, así oraré, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos hoy tu reino. El gobierno de Dios, la autoridad de Dios, el dominio de Dios sobre cada uno de nosotros. Necesitamos ese gobierno de Dios, necesitamos ese dominio de Dios sobre nuestras vidas. Por eso dice, haz tu voluntad, así como es en el cielo, sea aquí en la tierra. Cuando tú traes esa realidad a tu vida, tú vas a caminar como que si estuvieras caminando en el cielo. Estás trayendo, sin darte cuenta, estás trayendo el reino de Dios, estás trayendo el cielo a la tierra, estás trayendo lo que ocurre en el cielo, se manifiesta aquí en la tierra. Haz tu voluntad, así como es en el cielo, también aquí en la tierra. Bendito sea el Señor. El problema es que estamos desenfocados. El problema es que estamos muy atrapados en nuestra propia realidad, en nuestra propia existencia. Tenemos
dramas, tenemos situaciones, hermanos, conflictos internos, tenemos limitaciones, tenemos restricciones, tenemos tantas cosas que no nos dejan avanzar y no nos dejan alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y la única manera que podamos accesar y podamos tocar las promesas de Dios es a través de su realidad, bajo su perspectiva. Esto lo vengo diciendo de hace muchos años atrás. Bajo las perspectivas de Dios no hay limitaciones. Bajo las perspectivas de Dios no hay imposibilidades. Bendito sea el Señor. Sigamos con esto. Bendito sea nuestro Dios. Decíamos, no es un lugar tan solamente físico, sino que es una realidad espiritual. Es una realidad espiritual que muchos de nosotros, hermanos, aún no hemos alcanzado. Es una realidad espiritual, es un estado de cosas que se manifiestan en la vida de los creyentes. ¿Cuándo? Mañana, pasado, en 10 años más, en 20 años más. No, en el ahora. En el Dios del ahora. No en un Dios del pasado, no en un Dios histórico, no en una palabra que se ha convertido para muchos en una literatura. Esto no es literatura, mis amados, esta es palabra de Dios. Y cuando Dios habla por su palabra, algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar, algo tiene que acontecer. Lo que no había ocurrido comienza a ocurrir, lo que no había pasado comienza a pasar, los enfermos comienzan a ser sanados cuando Dios habla a través del reino de Dios y sus justicias. Bendito sea el Señor. ¿Qué no es el reino de Dios? Aquí le voy a tocar la vaca sagrada mucho. El reino de Dios, esto lo anoté yo con puño y letra, el reino de Dios no es una fórmula, ni una estructura religiosa, ni un método, ni un paradigma. No es un método, no es una fórmula, no es una estructura religiosa, no es un programa de hombre, no es una agenda de hombre, no, la realidad de Dios no es esa. Claro que Dios puede tomar tu agenda, puede tomar tus deseos, tus proyectos y lo lleva a su reino y Dios lo va a potenciar y Dios lo va a proyectar y te va a llevar lejos, ¿cierto? En la presencia del Señor. Dios te va a llevar a lugares gloriosos. Pero tienes que rendir tu agenda, tienes que rendir tu programa, tienes que rendir tu idea. Decía hace un momento atrás, hermano, esto está muy manoseado. Lo profético está manoseado el reino de Dios, están muchas cosas manoseadas por los hombres que la han aplicado y la han ajustado a su conveniencia. Bendito sea el Señor. Decía, ¿qué no es el reino de Dios? No es una fórmula, ni una estructura religiosa, ni un método, ni un paradigma. Sigamos. Entendemos, ¿cierto?, que el reino de Dios se relaciona con la vida eterna y eso nadie lo va a discutir. Porque cuando usted oye la palabra reino de Dios, usted lo primero que está pensando es la eternidad. ¿Pero por qué Jesús dijo, vénganos hoy tu reino? En el ahora, en tiempo real, hermano. Porque si no entramos aquí al gobierno, al reino, al dominio de Dios, no vamos a poder entrar a la eternidad. Porque de aquí tenemos que irnos enganchados. De aquí tenemos que irnos cautivados por el reino, por la autoridad. Y yo meditaba en esta palabra porque vengo, hermano, digiriendo esta palabra de hace bastantes días. Y yo digería esta palabra y pensaba que en cada nación, ¿cierto?, hay un presidente, hay un gobernante y curiosamente en cada nación tiene sus propias reglas, tiene sus propios reglamentos, sus propias leyes. No es lo mismo, ¿cierto?, acá en Chile que usted va a Estados Unidos, ¿cierto? Y usted a lo mejor en algún momento usted se puede estacionar en la calle, se puede poner mal estacionado encima de una vereda, a donde está la franja amarilla, a lo mejor puede que no pase nada, puede que no ocurra nada. Pero si usted va a Estados Unidos y usted se estacionó en algún lugar, ¿cierto?, y no pagó el parquímetro, hermano, no pasarán algunos minutos en que su vehículo va a ser remolcado, se lo va a llevar la grúa. Y como decimos nosotros, va a tener que ir a retirarlo ahí al corral, porque las leyes, hermano, y los parámetros son distintos. Bendito sea el Señor.
¿Qué quiero decir con esto? El reino de Dios también opera bajo órdenes. El reino de Dios también opera bajo ordenanza, bajo autoridad, bajo dominio. Por eso que Jesús dice, vénganos hoy tu reino, haz tu voluntad. Así como es en el cielo, sea aquí en la tierra. El reino de Dios, ¿cierto?, se relaciona con la vida eterna. Eso está correcto. Que se ofrece a aquellos que creen en Jesucristo y lo siguen. El reino de Dios, una de las cosas que demanda el Señor para que nosotros podamos accesar al reino de Dios, son arrepentimiento, que es una palabra que se erradicó de las iglesias. Ya no se toca esa palabra porque eso lo tratan como una palabra violenta. No, arrepentimiento, no lo mencione porque eso es como muy violento. Una de las cosas que el Señor demanda y exige en cada creyente para poder accesar y poder entrar al reino, al dominio y a la autoridad de Dios es el arrepentimiento. Número 2, un nacimiento de nuevo. Mire lo que dice, aquí lo tengo anotado, el reino de Dios demanda arrepentimiento y un nuevo nacimiento. Mateo capítulo 4, verso 17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos. Aleluya. Eso fue lo primero que comenzó a decir Jesús, y no solamente Jesús, sino que también lo hizo presente Juan el Bautista. Usó ese mismo lenguaje y ese mismo término. Hermanos, si Jesús habló de arrepentimiento, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay un arrepentimiento, el reino de los cielos pasa por su lado. No puede quedarse en su vida. Porque uno de los requisitos para que el reino de Dios pueda operar en tu vida es el arrepentimiento. Número 2, nacer de nuevo. Mire lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 3. Es muy conocida esta historia, ¿cierto? Donde habla acerca de Nicodemo. Nicodemo, ¿cierto? Un maestro, un hombre importante en ese entonces. No vamos a entrar en detalle porque muchos sabemos quién era Nicodemo, ¿cierto? Un principal entre los judíos. Y dice que este vino a Jesús de noche, ¿cierto? Y le dijo, maestro, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está contigo. Jesús fue muy categórico, ¿cierto? Y le dice, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 3, respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces usted dirá, yo tengo tiempo, porque para usted el reino de Dios en este mismo momento es sinónimo de eternidad. Pero insisto, eso es real, ¿cierto?, en la eternidad, pero el reino de Dios tiene que comenzar aquí, en el ahora. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Arrepentimiento y un nuevo nacimiento. Entonces podemos llegar a la conclusión que hay muchas personas que se dicen ser creyentes, ¿cierto?, pero que aún no han podido entrar a la realidad de Dios. Aún no han podido accesar a las promesas de Dios. Han oído del poder, han oído de la unción, han oído del fuego, han oído de la gloria de Dios, pero aún no han podido ser, hermano, testigos de eso. Aún no han podido palparlo, aún no han podido tocar esa manifestación de Dios en sus vidas. ¿Por qué razón? Porque el reino de Dios en algún momento llegó a su vida, pero como no había un arrepentimiento y como no había un nuevo nacimiento, porque el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios, para que puedas ver la realidad de Dios, para que puedas tener esa seguridad en tu vida, para que puedas tener esa convicción, para que ya no hables de Dios en teoría, sino que puedas realmente conocerle a Él. Saber de Él no es lo mismo que conocer a Dios.
Job dijo, de oídas, más mis ojos te ven. Más mis ojos te ven. Para mí el milagro más grande que pueda recibir un ser humano, hermano, es la transformación de su corazón. Ese es el milagro más grande. Más que una sanidad, más que a lo mejor cualquier otra cosa. Cuando Dios entra a tu corazón y tu vida es transformada y tú estás consciente de que Dios hizo algo en tu caminar, en tu andar. Entonces decía, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Toda persona que no se ha arrepentido de corazón y no ha nacido de nuevo, es imposible que pueda ver el reino de Dios. Y decíamos, el reino de Dios se refiere, ¿cierto?, al reinado de Dios sobre el universo, tanto en el ámbito espiritual como en el físico. Bendito sea el Señor. Se entiende que el gobierno de Dios que se manifiesta a través de su palabra es su justicia y su amor. Es imposible que tú y yo podamos accesar al reino de Dios. Esto, hermano, esto me sacudió cuando hablamos acerca del reino de Dios, que no es solamente un lugar físico, sino que es una realidad espiritual y un estado de cosas que se manifiestan en la vida de los creyentes. Muchas veces nosotros vivimos mal. No se condice con lo que predicamos. Hablamos de gozo, hablamos de unción, hablamos de poder, pero no hemos tenido la oportunidad de poder experimentarlo de primera mano, de primera persona, porque todavía no hemos podido entrar a esa realidad de Dios. El Señor le dice a la hermana de Lázaro, esta mujer le dijo, Señor, si hubieses llegado antes, mi hermano no hubiese muerto. Como que si Dios, hermano, perdiese el control de algunas cosas. Acabamos de decir que tiene el dominio, el control en lo espiritual como también en lo físico. Jesús le respondió y le dijo y le recordó y le reiteró y le dijo, no te dije que si creyeres verías la gloria de Dios. Es decir, hermano, cuando tú piensas que ya no hay nada más que hacer, porque estás dentro de tu propia realidad, cuando tú ya piensas que ya esto ya se terminó y que ya esto no tiene salida, es porque estás dentro de tu realidad, pero la realidad de Dios te dice algo totalmente diferente, porque el Señor Jesús le dice, no te dije que si creyeres verías la gloria de Dios. Pero si Lázaro estaba muerto, llevaba 4 días muerto. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, hermano, no es lo que muchas veces nosotros creemos. La gente dice, reino, reino. Entonces, hermano, el reino no son cosas temporales. Como por ejemplo muchos dicen, reino de Dios, casas, automóviles, lujos, un buen pasar. La gente dice, ese hombre es un hombre de reino. Eso no es la prioridad. Ese no es el énfasis. Eso no es, hermano, lo principal. El reino también te trae bendición cuando tú estás bajo la autoridad y el dominio de Dios. De Dios. La bendición te seguirá. No tendrás que ir detrás de nada. Y en más no tendrás ni siquiera que pedir nada porque Dios te va a suplir. Yo me recuerdo en una oportunidad cuando andaba en una gira en Argentina predicando, hace unos años atrás, y llegué a una iglesia, hermano, y el pastor dijo una palabra, hermano, que me quedó en mi espíritu hasta el día de hoy. Una iglesia hermosa, hermano, estructural, ¿cierto? Y en la parte espiritual también. Él dijo, esto es lo que ustedes ven, yo no lo pedí. Dijo, Dios me lo dio.
Entonces hay una diferencia entre pedir, entre que Dios te dé algo. Entonces claramente el reino de Dios, ¿cierto? También te va a permitir alcanzar cosas. Pero no es, hermano, de que el reino de Dios son cosas temporales. Casas, automóviles, lujos, un buen pasar. ¿Por qué digo esto? Porque esta palabra, hermano, está muy tergiversada. Mire lo que dice el libro Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No son cosas temporales. No son cosas, hermanos, que tienen fechas de expiración. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Dice, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Es decir, tú tienes que partir correctamente. Primero te tienes que llenar de Dios por dentro. Tienes que llenar tu recipiente, tienes que llenar tu vasija, tienes que enamorarte del Espíritu Santo. Hermano, los hombres que sacudieron naciones, que tocaron reinos, fueron hombres que tuvieron una prioridad en su vida, que tuvieron una urgencia, que lo único que anhelaban era ser llenos del Espíritu Santo. Los hombres que hoy en día están siendo usados a nivel mundial son gente, hermano, que pasan horas con Dios y minutos con los hombres. Son gente que tienen una intimidad con el Dios del cielo. Hermano, cuando tú llenas tu vasija, cuando tú llenas tu recipiente, cuando tú tienes hambre y sed del Dios vivo, Dios te va a añadir lo que tú te falta. Dios te añadirá lo que a ti te falta. Pero el orden es de adentro hacia afuera. Queremos conquistar lo de afuera, pero no somos capaces de conquistar nuestro propio espíritu. No será tiempo que conquistes, hermano, el hombre interior que llevas dentro. No será tiempo que comiences a buscar el reino de Dios y su justicia. Y despreocúpate porque Dios te traerá la añadidura, la bendición te seguirá. Y no irás tras de la bendición. Bendito sea nuestro Dios. Entonces el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Esa es también una evidencia de que el reino de Dios opera en tu vida. Cuando tienes paz, tienes gozo en el Espíritu Santo. Cuando tú tienes esos frutos, ¿cierto?, que produce el Espíritu, tú te estás dando cuenta que tus prioridades no son cosas temporales, son cosas eternas. Porque aquí tú estás, hermano, forjando tu caminar, aquí estás forjando tu viaje hacia la vida eterna. Vénganos hoy tu reino, porque dijo Jesús, vénganos hoy tu reino, porque si no te gobierna el reino de Dios, te vas a gobernar tú mismo. Tú vas a ser el soberano en tu vida, vas a hacer lo que quieres, con quien quieres y cuando quieres, vas a actuar bajo tu soberanía. Sigamos con esto. Cuando Dios es prioridad, la bendición te seguirá. Cuando Dios es prioridad en tu vida, en mi vida, cuando tú amas a Dios sin condiciones, no solamente espiritualidad, no, también con tus bienes, con lo que tienes, eres desprendido. No miras si te va a faltar, no miras si vas a tener o no vas a tener, eres desprendido para Dios. Cuando Dios es prioridad, la bendición te seguirá. Y aquí se aplica el versículo Mateo 6, verso 33. Dice Jesús, y esto es, hermano, la continuidad, ¿cierto?, de algunas situaciones cotidianas, ¿cierto?, y de preocupaciones tan propias de cada ser humano. En Mateo 6, 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, casa, tu automóvil, tu salud,
lo que tú quieras alcanzar para la gloria del Señor, tu vestir, tu alimento, todas estas cosas. Yo quiero que puedas usar un poco la imaginación. Te serán añadidas. Te serán añadidas. Te serán añadidas. Ya no irás tras de la bendición. La bendición te seguirá. Dios te honrará. Dios te dará la gracia. Dios te dará el favor. Dios te conectará con las personas correctas y también con las incorrectas. Porque de la incorrecta tienes que aprender también. Bendito sea el Señor. Porque imagínate que todo salga bien, que todo sea perfecto. Entonces, ¿qué clase de evangelio estamos viviendo, hermano? Imagínese que todo el mundo me aplauda, que todo el mundo le agrade. Eso sería como algo extraño, hermano. Porque los verdaderos hombres de Dios, los verdaderos profetas de Dios, fueron gente, hermano, que vivieron en momentos de soledad, que fueron perseguidos, que fueron juzgados. Dice que lo azotaron, lo tiraron a los fosos de los leones, hermano, fueron aserrados, hermano, vivieron situaciones muy incómodas. Porque cuando tú cargas algo grande de Dios, no eres una persona popular. No eres popular. Por más que quieras ser a lo mejor carismático, por más que quieras ser a lo mejor y tener 1 millón de amigos, es como que no eres acepto por muchos. Porque lo que carga de Dios es algo fuerte. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Tampoco no se trata de que vamos a andar con un espíritu conflictivo. Y nos vamos a creer dueños de la verdad. No, tampoco no es así, hermano. Bendito sea el Señor. Buscad el reino de Dios y su justicia, Señor. Quiero tu gobierno, Señor, quiero tu dominio. Ya estoy aburrido de andar por mi propia cuenta. Ya estoy aburrido de hacer las cosas a mi manera. Cuando hago las cosas a mi manera me salen mal. Cuando hago las cosas a mi manera no me funciona. Venga, no soy tu reino. Venga, no soy tu dominio. Venga, no soy tu gobierno. Y dice, y todas estas cosas te serán añadidas. Te serán añadidas. Te serán añadidas. Porque has sido persistente. Porque has sido perseverante. La evidencia, hermano, con esto voy a ir terminando. ¿Cómo yo puedo comprobar? ¿Cómo puedo yo tener la marca de que el reino de Dios está operando en mi vida? Y no solamente en mi vida, sino también voy a pasar un poco más allá, ¿cierto? No solamente en mi vida, sino a nivel ministerial, congregacional. ¿Cómo yo puedo darme cuenta de que el reino de Dios está ahí? Cuando llega el reino de Dios, hermano, algo ocurre. Algo sobrenatural tiene que pasar. Porque recuerda que el Dios que tú y yo servimos no es un Dios natural, hermano. La intención del enemigo es naturalizar a la iglesia. Mira el diseño de la iglesia primera. Mira los inicios de la iglesia primera. Una iglesia de prodigios, de milagros, de señales. Estoy trabajando bajo una serie, hermano, y bajo un tópico demasiado importante que en algún momento lo voy a compartir. Hoy en día, hermano, voy a hacer solamente una reseña. Hoy en día tenemos mucho movimiento de gente, hermano, de una iglesia a otra. Se cambia mucha gente de una iglesia a otra. Se están adoptando muchas personas en la iglesia, por usar una palabra. Hay mucha adopción, pero no se está pariendo, hermano. No se está pariendo hijos ni hijas. Porque para parir hijos en el espíritu, hermano, hay que echarle, como se dice. El apóstol Pablo experimentó dolores de parto, pero voy a dejarlo hasta ahí nomás, hermano. Lo voy a dejar, cierto, con la curiosidad. Voy a hablar de eso en unos días más, no sé, cuando Dios lo estime conveniente. La evidencia de que el reino de Dios ha llegado. ¿Cómo yo puedo saber si el reino de Dios está operando en mi vida, en mi iglesia, en la iglesia o en el ministerio? ¿Cómo yo puedo darme cuenta? Muy fácil, por hermano. Si usted está buscando una iglesia donde congregarse, donde servir al Señor, fíjese en esto. Fíjese en esto. Fíjese si esto se practica en la iglesia. Mire lo que dice. Entonces, la evidencia de que el reino de Dios ha llegado, aquí está, Mateo capítulo 12, voy a buscarlo, Mateo 12, verso
28, aquí está la evidencia, para que ninguno se confunda. Mateo 12, versículo 28, dice Jesús, recordemos, ¿cierto?, que Jesús, hermano, fue muy atacado, porque cuando el hombre carga algo de Dios, va a ser siempre atacado, va a ser siempre perseguido. El que tiene, hermano, esa habilidad de parte de Dios para que la gente sea liberada, es gente que va a ser perseguida. Jesús, hermano, el ministerio de la liberación, ¿cierto?, un ministerio muy controversial, Jesús fue muy perseguido. Entonces esto es el resultado, ¿cierto?, de que los fariseos, los religiosos, porque no es la gente del mundo, no es la gente del gobierno, son la gente del mismo entorno, pero con un espíritu religioso. Recordemos que los saduceos, los fariseos, los escribas eran de la misma rama de los judíos, pero estos hombres se convirtieron en religiosos. Entonces estos religiosos, ¿cierto?, atacaron a Jesús y le dijeron que él, por Belcebú, que era el príncipe de los demonios, no voy a entrar en detalle quién era Belcebú, entonces él echaba fuera demonios. Jesús le aclaró, le dijo, no, ustedes están equivocados. Y le dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, mire, hasta Jesús se sujetó al Espíritu, hermano. Hasta Jesús se sujetó al Espíritu, hermano. ¿Cuánto más nosotros? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios. Mire lo que dice. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces esa es la señal que en una iglesia, en un ministerio, en una congregación, en una organización está operando el reino de Dios, es porque se está también echando fuera demonios. Si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque cuando llega el reino de Dios, el reino de las tinieblas tiene que salir. Tiene que irse. Cuando llega la luz de Jesús, las tinieblas tienen que ser disipadas. Entonces esa es una de las evidencias y una de las señales. Lo que pasa, hermano, que en muchas iglesias, en muchos ministerios ya no se practica el echar fuera demonios. Porque estamos dentro de una sociedad, ¿cierto?, curiosamente extraña, ¿cierto?, una sociedad, ¿cierto?, que a algunas cosas la llama como agresión y la ve como una agresión y la ve violenta. Entonces, como nosotros también no queremos tener problema con nadie, preferimos no echar fuera demonios. Y Jesús dijo aquí, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando llega la autoridad de Dios, cuando llega el dominio de Dios, los demonios tienen que huir. No puede, hermano, estar el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y yo lo traduzco, hermano, y lo entiendo que es como un choque. El choque del reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Mire lo que dice, para ir botando algunos mitos. Entonces la evidencia de que el reino de Dios ha llegado, Mateo 12, 28. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, voy a ir terminando. Capítulo 10, versículos 7 al 8. Mateo 10, 7 al 8. Dice, yendo, predicad, diciendo. Esa fue la instrucción del Señor. La instrucción, cierto, que le dio a sus discípulos. También yo le voy a argumentar que eso también nos compete a nosotros. Dice, yendo, predicar, diciendo. Esta fue la instrucción a sus discípulos. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pasa cuando el reino de Dios se acerca? ¿Qué pasa cuando el dominio y el gobierno de Dios está operando en algún lugar? Esto ocurre, esto pasa, esto se manifiesta. Verso 8 dice, sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitar muertos. Aleluya. Echar fuera demonios, de gracia recibiste, dar de gracia. Bendito sea el Señor. La pregunta es, ¿dónde está en este momento
el reino de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos ya de dejarnos de jugar a la religión, a ser evangélico. Ya dejémonos de eso, de estar jugando. Tenemos una guerra que es espiritual y el enemigo, mis amados, está trabajando 24/7. Él está conspirando cuando tú estás durmiendo. Él está planificando algo para hacerte en contra de tu vida. Y tú y yo estamos muy relajados jugando al reino de Dios, diciendo, el reino de Dios es lujo, es un buen pasar, es un automóvil, es una casa, es una estructura. No, hermano. Dejémonos de chacotear. Esto es serio. Esto es serio. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Todas estas prácticas, hermanos, ya están desapareciendo. No en todos los lugares. En algunos lugares aún se sigue practicando. Por eso que la gente, hermano, muchos están, discúlpenme la expresión, están hechos una desgracia, hermano. Están hechos una desgracia. ¿Por qué? Porque no están dándole lugar, ¿cierto?, al reino de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Entonces ya hay muchas cosas, hermanos, que derechamente han desaparecido. Han desaparecido. Ya no están presentes. Aquí está Mateo 6:10, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Dejémonos, hermanos, de cosas temporales. Dejémonos, hermanos, de pequeñeces. Dejémonos, hermanos, de estar jugando al soldado. Usted es un soldado, usted es un guerrero, usted es un hombre y una mujer de Dios. Camine dentro de la realidad de Dios y yo se lo aseguro desde aquí que sus perspectivas van a comenzar a ser transformadas. Ya no vas a ver tanta imposibilidad, ya no vas a ver tanto fracaso, ya no vas a ver tanta miseria, ya no vas a ver tanta escasez. Vas a ver a través de los ojos de Dios, a través de la óptica de Dios. Pablo dijo, tenemos la mente de Cristo. Tienes que pensar como Jesús. Tienes que pensar como Jesús. Tal vez te han rechazado, tal vez a lo mejor te han traicionado. Mira qué podría haber hecho Jesús en ese caso. Ponte en el lugar de Jesús. ¿Qué hubiese hecho Jesús en ese lugar, en esa posición? Estamos fuera, hermano, de la realidad de Dios. Por eso que vivimos mal. El reino de Dios es paz, es justicia en el Espíritu Santo. Puedes tener problemas de todo índole, pero tú tienes en tu vida una paz, tú tienes en tu vida tranquilidad, porque sabes que el Dios que te libró ayer te librará hoy. El Dios que te sacó con mano poderosa de esa situación de enfermedad, de ese problema económico, también lo puede hacer hoy, porque tú tienes que asegurarte que tú le has servido a Dios con rectitud y que has andado con un corazón correcto y no has andado con malicia ni con el deseo de engañar a nadie. Y que si te han pagado mal en algún momento, ese ya no es tu problema. Ese hombre y esa mujer tienen un problema serio con Dios. Pero asegúrate que tu corazón es correcto, que las actitudes y las motivaciones que tienes en tu vida y todo lo que puedes hacer para Dios, gloria a Dios, pero asegúrate que lo estás haciendo con el corazón correcto. Por de lo contrario, hermano, no vas a recibir nada de parte del Señor. Cuando yo, hermano, me enfoco en esto, me doy cuenta, hermano, que mi realidad es tan miserable. Me doy cuenta, hermano, que soy tan limitado. Pero cuando entro a este fluir, y también, ¿por qué no decirlo? El reino de Dios es una autoridad, es un dominio, y también trae un fluir, trae un mover de Dios, trae una manifestación de Dios. Comienzas a ver las cosas imposibles como posibles, y comienzas ahí a rodar bajo esa atmósfera de Dios.
Porque no me venga a decir que si usted ora a Dios y si usted busca el rostro del Señor, no siente, hermano, parte del cielo que ha descendido a ese lugar, en este lugar donde yo estoy en este mismo momento. Hay instantes, hermano, que baja la chequina. Para los que no saben, la chequina representa la presencia de Dios. Cuando baja la chequina, hermano, esto queda inundado en llanto, en lloro. Hay un quebrantamiento. Es una cosa, hermano, inexplicable. Pero tienes que vivirlo. Porque si estás hablando desde la teoría y hablas del poder y jamás has sentido el poder, hablas de la unción y jamás has sentido la unción, hablas del fuego y jamás has sido a lo mejor tocado por el fuego. Dios quiere ver tu interés. No quiere que sea un cristiano promedio, relativamente comprometido. Bendito sea el Señor. Cuando tú entras a esa realidad de Dios, ay, hermano, te da la impresión que por dentro llevas un gigante. Te da la impresión, hermano, que nadie te parará. Te da la impresión, hermano, que esos demonios que te han estado atormentados por muchos años serán en algún momento expulsados, porque el reino de Dios, hermano, permite eso. Si yo por el dedo de Dios yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Si tú dices que en tu vida está el reino de Dios y no pasa nada, si tú dices que en tu vida está el reino de Dios y no has sido liberado, hermano, de alguna situación interna, de alguna herida del pasado, de algún trauma, de alguna situación que alguien hizo en contra de tu vida, si aún no has sido sanado, yo te digo desde aquí que el reino de Dios no está operando en tu vida. Porque el reino de Dios, hermano, cada día te está transformando. Entonces, hermano, tú estás buscando diariamente la forma de cómo estar más cerca de Dios. Y a lo mejor te van a tratar de antisocial, de un ermitaño, de esto. Hermano, si es la única manera de poder estar más cerca de Dios, es cuando tú suspendes tus agendas y todas tus cosas quedan de lado. Porque si tú andas en la vida loca y andas haciendo cuánta cosa en el día y llegas al servicio, y llegas a la iglesia y a lo mejor quieres levantar las manos, no vas a poder hacerlo porque estuviste prácticamente 23 horas desconectado. Pero si tú vives en la presencia de Dios, no hay nada que te pueda paralizar. Bendito sea el Señor. Y ya no vas a vivir de acuerdo a tu realidad. Porque nuestra realidad, hermano, es pequeña. Mira lo que dice el Señor: no temáis, manada pequeña. Porque a Dios le ha placido, hermano. ¿Qué importa lo que diga un tercero? ¿Qué importa la opinión de Juanito Pérez? ¿Qué importa la opinión de algún cucarro por ahí? ¿Qué importa lo que diga de ti? Si Dios estableció cosas para tu vida, si Dios te levantó cuando nadie te quiso ayudar, cuando Dios a lo mejor te levantó en el momento más difícil de tu vida, ¿qué importa lo que opine el otro? ¿Qué está diciendo Dios de mí? ¿Qué está diciendo Dios de ti? ¿Qué dijo el Señor de Job? ¿Has considerado mi siervo Job? ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice Dios de mí? Bendito sea el Señor. Oro a Dios para que en esta tarde el reino de Dios te alcance. Donde quiera que te encuentres, alcance tu vida, alcance tu hogar, alcance tu vida espiritual y te puedas ensanchar, dice el Señor, de modo que seas prosperado en todo. ¡Wow! Pero espérate, que seas prosperado en todo, hijito. Que quiero que seas prosperado en todo. Así dice la epístola de Juan. Que seas prosperado en todo. Que tengas salud. ¡Gloria a Dios! Pero dice: así como prospera tu alma. Es el orden. Tienes que partir por dentro. Tienes que ensanchar tu alma. Tienes que ensanchar tu espíritu. Dice: no seas escaso. No seas escaso. ¿Mentalidad de reino o de iglesia? ¿Qué tiene usted? Cuando usted tiene mentalidad de iglesia, usted está bien limitado. Usted está bien limitado. Usted no va a poder ver más allá. No va a poder tener visión. No va a poder proyectar nada. Porque usted tiene una visión de iglesia.
el local. Usted cree que todo lo Dios lo va a hacer ahí. Pero cuando usted tiene mentalidad de reino, en el último que va a pensar va a ser en usted. Porque el que tiene mentalidad de reino no piensa en él, piensa en los demás. Jesús, cuando miró las multitudes, dice, tuvo compasión ¿de quiénes? De ellas. Porque estaban como ovejas sin pastor. El amor de Dios no tiene que ver contigo. Si usted dice, yo tengo el amor de Dios y no haces nada por tu prójimo, cuidado. El amor de Dios tiene que ver con otro. Dice la Biblia, con esto termino, mas Dios mostró su amor para con Él, no, para con nosotros. El amor de Dios tiene que ver con otras personas. Cuando hay una mentalidad de reino, tú no estás, hermano, limitado. Tú no dices, no, de ahí para allá no me puedo pasar porque esa no es la jurisdicción de mi ministerio. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando tú tienes mentalidad de reino, no importa si vas a salir ganando o vas a salir perdiendo. No importa eso. No importa si es para tu beneficio o es para el beneficio de otro. No importa eso. La mentalidad de reino no te limita. La mentalidad de reino no te hace ser una persona hermética. No te hace ser una persona, discúlpame la expresión, con una actitud sectaria. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Bendito sea el Señor. Entremos, hermano, en la realidad de Dios. Hay muchas cosas que Dios quiere, hermano, que tú puedas ir descubriendo, porque ya están creadas. No puedo decir que tú crees cosas, no, que tú puedas ir descubriendo. Oro a Dios para que Dios te corra el velo y nos quite, hermano, toda ceguera espiritual y nos demos cuenta cómo el enemigo ha sitiado nuestras vidas, cómo ha sitiado nuestras casas, cómo ha sitiado nuestros hijos, y nosotros voluntariamente le hemos cedido esa autoridad porque estamos desenfocados. Porque estamos desenfocados. Porque estamos desenfocados. Porque caminamos sobre la superficie. Y Dios nos quiere llevar a aguas profundas. Cada día Dios quiere que tú te puedas perder en su presencia. Abandónate en la presencia del Señor. Y yo te aseguro que vas a mantenerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sabes lo que me ha sostenido a mí? Dios. A mí no me ha sostenido una organización. A mí no me ha sostenido personas. A mí me ha sostenido y me sostiene el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Dios quiere, hermano, soltar cosas sobre tu vida. Pero ves que Dios ve que tú todavía no has tomado algo serio en tu corazón. Quieres todo, queremos todo a cambio de nada. La Biblia dice el labrador, para participar de los frutos, tiene que estar relajado primero, ¿no? Tiene que trabajar primero. Entonces, esto que tú ves es la consecuencia de un trabajo de muchos años. La gente dice, logro un carro, logro una casa, logro esto, bendición esto. No, hermano, es una añadidura. Bendiciones que yo esté en pie, bendiciones que yo tenga gozo, bendiciones que tenga hambre y sed por la presencia del Señor. Eso para mí es la bendición, esa es la validación de Dios. Que Dios te bendiga, mi amado. Dios te guarde. Donde quiera que te encuentres, espero lo mejor del Señor para tu vida. Espero lo mejor de Dios para tu vida en este 2025. Espero que puedas alcanzar tus logros. Espero que puedas levantarte si estás caído. Espero en Dios que puedas reanudar ese compromiso que en algún momento iniciaste con el Padre. Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra que he compartido en esta noche. Oro, Señor, para que tu reino sea activado en cada uno de tus hijos. Dios mío, remueve nuestras limitaciones, remueve nuestra realidad. Padre, en el nombre
nombre de Jesús establecemos tu reino sobre la ciudad de Quilpué, establecemos tu reino sobre Chile, establecemos tu reino, Dios mío, sobre esta región de Valparaíso, Señor, y en cada localidad donde viven tus hijos. Establecemos tu reino en nuestras casas, establecemos tu reino sobre nuestros hijos, establecemos tu dominio y tu autoridad sobre toda esta nación, sobre toda tu iglesia a nivel nacional. No importa, Dios mío, el rótulo, no importa eso. Oramos por cada uno de tus hijos e hijas que cada día se esfuerzan por servirte, Dios mío, que están batallando diariamente con adversidad. Padre, gracias por esta tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Recuerda, el reino de Dios, hermano, es paz, es gozo. No vivas, hermano, enfrascado en cosas que el enemigo quiere robarte la bendición. Mientras estaba en esta habitación, en esta tarde, hermano, qué importante buscar la dirección del Espíritu Santo. A veces venimos, hermano, a tan aprisa, a orar, a pedir cosas, esto, dame aquí, dame allá, anda para acá. A veces no hay que hacer eso, hermano. A veces lo único que hay que decir, gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias. Este es un momento de júbilo. Este es un momento de gozo. Hermano, abandónate en la presencia del Señor. Entra a los atrios, entra al lugar santísimo. Hermano, cuando tú entras a la presencia de Dios, tus problemas son anulados. Tus imposibilidades son removidas. Así que no es tiempo de estar triste, no es tiempo de estar desanimado. Todo lo contrario, es un tiempo, hermano, de Dios, en el cual el Señor quiere volver eso especial que había en tu corazón. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas sirviendo al Señor, pero Dios es un Dios fiel. Así que Dios te guarde, Dios te bendiga. Lo único que te estamos pidiendo, curiosamente, es que puedas compartir estos en vivo. Tus oraciones también son demasiado importantes. Yo estoy orando por tu vida, aunque hay gente que ni siquiera conozco, personas que me escriben de otros países, de Honduras, hace poco me escribieron de Monterrey, México y de otros lugares. Así que oramos por todas las personas que podemos alcanzar a través de las transmisiones de Facebook y también en el canal de YouTube. Bendiciones, un fuerte abrazo. Dios me los bendiga.